Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que ustedes observen el video. Les saluda el ingeniero Jonathan Morán Álvarez, docente de la asignatura de Contabilidad Intermedia. El día de hoy, y dando continuidad con la planificación de la asignatura, vamos a iniciar el estudio de la NIC 27, estados financieros separados. ¿Sí? Esta norma internacional de contabilidad establece los requisitos para la contabilización e información a revelar de inversiones tanto en subsidiarias, en negocios conjuntos y asociadas, cuando una entidad prepara estados financieros separados. ¿Sí? Esta norma es fundamental para entidades que optan por presentar estados financieros separados o que están obligadas a hacerlo ya por regulaciones locales. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo de esta norma? ¿Sí? En este caso, el objetivo es prescribir los requerimientos de contabilizaciones e información a revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, cuando una entidad prepara estados financieros separados. El alcance de aplicación de esta norma pues bueno, nos indica que la NIC 27 se aplica a la contabilidad de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas cuando una entidad opta por presentar estados financieros separados o está obligada por regulaciones locales, ¿no? Veamos ahora algunas definiciones que, por cierto, son muy importantes para poder comprender esta norma. Bien, ¿qué son los estados financieros consolidados? ¿No? Los estados financieros consolidados son estados financieros de un grupo, ¿sí? De un grupo en el que los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y el flujo de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad. Por eso se habla de estados financieros consolidados, o sea, de un solo grupo. ¿Bien? ¿Qué son los estados financieros separados? Son los presentados por una entidad en los que dicha entidad puede optar, o en este caso, sujeta a algunos requerimientos de esta norma, por contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, bien al costo, ¿sí? O utilizando el método de la participación, ya de acuerdo con la NIC 28. Bien. Existen otros términos que son, por cierto, muy relevantes, como por ejemplo, qué es una asociada, qué es una controladora, qué es control conjunto, qué es control de una participada, ¿sí? Estos términos, por cierto, se encuentran ya definidos en la NIF 10 de estados financieros consolidados que vimos ya en una clase pasada, ¿no? Si de pronto no lo recordamos, por favor, recuerden acceder al video tutorial de la NIF 10, Estados Financieros Consolidados, para recordar o revisar, ¿no? O revisar esta norma para recordar cuál es la definición de estos términos. Bien. Continuando con el estudio de la NIC, ahora revisaremos o hablaremos de la preparación de estados financieros separados, ¿no? Los estados financieros separados se elaborarán de acuerdo con todas las NIF aplicables, ¿sí? Excepto por ciertas situaciones que ya se encuentran específicas, ¿no? Cuando una entidad elabore los estados financieros separados, debe contabilizar las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. Pueden ser al costo, de acuerdo con la NIF 9, o utilizando el método de participación, tal como ya lo describe la NIC 28. ¿Ya? La entidad aplicará el mismo tratamiento contable a cada categoría de inversión, ¿sí? Las inversiones contabilizadas al costo utilizando el método de participación se van a contabilizar de acuerdo con la NIF 5, los activos corrientes mantenidos para la venta, ¿sí? Ahora, con respecto
al reconocimiento de los dividendos. ¿Qué sucede? Los dividendos que son procedentes de una subsidiaria, de un negocio conjunto o una asociada, se reconocerán en el resultado del periodo en los estados financieros separados, ¿sí? Cuando ésta establezca su derecho de recibirlos. El dividendo se reconoce en el resultado del periodo a menos que la entidad elija el uso del método de participación, en cuyo caso el dividendo se reconocerá como una reducción del importe en libros de la inversión. Cuando una controladora reorganice la estructura de su grupo mediante el establecimiento de una nueva entidad como su controladora, de forma que satisfaga los siguientes criterios. En este caso, la nueva controladora obtiene el control mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. Los activos, los pasivos del grupo van a permanecer igual y la participación de los propietarios no cambia. Con respecto a la contabilización, la nueva controladora medirá el costo al importe en libros de su participación, incluidas en los estados financieros separados de la controladora original. De acuerdo a la norma, tenemos cierta información a revelar, y es que una entidad aplicará todas las NIF correspondientes al proporcionar información a revelar en sus estados financieros separados. Cuando una controladora opte por no elaborar los estados financieros consolidados y en su lugar prepare estados financieros separados, va a revelar en esos estados financieros, por una parte, el hecho de que los estados financieros son estados financieros separados, que se ha usado la exención que permite no consolidar el nombre y domicilio principal donde desarrolle sus actividades, ¿sí? En este caso, la entidad que elaboró y produjo los estados financieros consolidados para su uso público, ¿sí? Además, se tiene que incluir la dirección donde se pueden obtener los estados financieros consolidados. Entonces, recordemos que cuando una controladora opte por no elaborar esos estados financieros consolidados, entonces en su lugar prepare estados financieros separados, tiene que revelar en esos estados financieros algunos aspectos importantes. Uno de ellos, como podemos observar, es el hecho de no consolidación. Es decir, el hecho de que los estados financieros son estados financieros separados y que se ha usado esa exención que permite no consolidar. Además, se tiene que presentar cierta información de la entidad que consolida, como por ejemplo el nombre, domicilio y ubicación de los estados financieros consolidados. Además, una lista de inversiones significativas en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, incluyendo ¿qué cosa? Nombre, domicilio y proporción de participación en las participadas. Finalmente, también se tiene que incluir o revelar una descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones incluidas en la lista, ¿no? De acuerdo a lo mencionado ya anteriormente. Adicionalmente, ¿no? Dentro de las revelaciones para entidades de inversión y otras controladoras, es importante conocer que cuando una entidad de inversión, que es una controladora, prepare estados financieros separados como sus únicos estados financieros, tiene que revelar este hecho,
¿sí? La entidad de inversión presentará también información a revelar relativa a las entidades de inversión que se requieren en la NIF 12. Cuando una controladora, pero distinta de otra controladora, ¿no? O puede ser un inversor, perdón, con control conjunto en una participada o con influencia significativa sobre esta, elabora estados financieros separados. En este caso, la controladora o el inversor va a identificar los estados financieros separados de acuerdo con la NIF 10, la NIF 11, la NIF 28, con los que se relacionan, ¿sí? La controladora o el inversor también tiene que revelar en sus estados financieros datos similares como ya lo mencionamos, ¿no? Por una parte, el hecho de que se trata de estados financieros separados, las razones por las que se ha preparado, ¿verdad? Y en caso de que no fueran requeridos por el estatuto, valga la importancia de mencionarlo. Además, se tiene que incluir aquí una lista de inversiones significativas en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, ¿no? Proporcionando datos como el nombre, domicilio y proporción de participación en las participadas. Y finalmente, también se debe de describir el método utilizado para contabilizar estas inversiones. ¿Bien? Finalmente, ¿cuál es la fecha de vigencia? ¿Sí? La NIC 27 se aplicará para los periodos anuales que inicien a partir del 1 de enero del 2023. ¿Sí? Además, se permite la aplicación anticipada de la norma, pero debe de revelarse este hecho. Bien. Estimados estudiantes, hasta aquí vamos a llegar nosotros en esta clase. Por favor, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto a la NIC 27, estados financieros separados, por favor, no duden en consultar. ¿Sí? Recuerden, tenemos acceso al grupo de WhatsApp de la asignatura. Pueden hacerla por allí, pues por cualquier medio. ¿Sí? No se preocupen si tal vez ustedes escriben tarde, porque en ocasiones la energía no nos llega a todos en el mismo horario. Entonces escriban que apenas yo tenga la oportunidad de responderles también, yo lo voy a hacer, ¿sí? Pero no se queden con esas inquietudes. Y por cierto, aprovechando la ocasión, quisiera indicarles que también de acuerdo a nuestro PEA, que de seguro ustedes ya lo tienen descargado, nos corresponde realizar una actividad el día de hoy, la cual consiste, permítanme un segundo. Bueno, por cierto, ya se encuentra cargada en el aula virtual de Moodle. Ustedes ya pueden allí acceder. NIC 27, estados financieros. Debemos de elaborar un mapa conceptual haciendo uso de cualquier herramienta, en este caso, herramienta o plataforma digital, ¿no? Como ya lo hemos venido trabajando en los temas pasados, si usted, por ejemplo, tiene acceso a Canva, o se le hace fácil trabajarlo en Word, se le hace fácil trabajarlo en PowerPoint, entonces en cualquiera de estas herramientas digitales usted puede elaborarlo, ¿no? Recuerde que al momento de subirlo es importante que consten sus nombres, el curso, para poder identificar qué es su trabajo, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Creo que ya ahorita sí se puede visualizar en la pantalla. Aquí está la asignación que se ha creado el día de hoy, 5 de noviembre del 2024. ¿Sí? Podrán entregar esta actividad hasta el día viernes 8 de noviembre, 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, repito, si tienen inquietudes, dudas, por favor no duden en consultar. De mi parte, eso sería todo. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.